¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? ¿Verdad? Como siempre, un gusto que puedan acompañarnos. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los retos que tienen las universidades públicas y privadas en Nicaragua ante la educación virtual. En esta ocasión, ¿verdad? Nos acompañan dos profesionales contables, el cual, ¿verdad? Son expertos en el learning y, ¿verdad? Están a la disposición para todas esas universidades del norte, de la costa Caribe, ¿verdad? Que tienen dificultades para encontrar a profesionales con la experticia, ¿verdad? Que requiere este tema de la educación virtual. Entonces, por acá me acompaña, como siempre, el maestro Manlio Reyes. El maestro Manlio fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM León, catedrático en pregrado y posgrado por más de 17 años en áreas de auditoría, contabilidad financiera, finanzas, y es un experto en educación virtual. También, ¿verdad? Es asesor de empresa, es socio de RBT Consultores, tiene un máster internacional en gestión universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares, España, así como también un diplomado en gerencia universitaria y planificación estratégica. Experto, ¿verdad? En diseño, implementación y gestión de proyectos en el Learning, auspiciado por la Universidad Politécnica Furtwangen, para convertirse, ¿verdad?, en especialista de educación virtual. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Marco. Y también por acá nos acompaña la licenciada Odali Laguna, ¿verdad? Odali es docente de educación superior, estudia actualmente un MBA, ¿verdad? Un MBA, Master en Project Management, licenciada en contabilidad, tiene un posgrado en gestión financiera internacional en la Universidad de Andorra, España, tiene un diplomado en educación e-learning con la Universidad Tecnológica de Argentina y Net Learning, diplomado en diseños digitales accesibles con el proyecto ACAILA y la UAM, y también actualmente es certificada en análisis de datos con Power BI y estuvo como investigadora de parte de la UNAM León en el proyecto Acacia, ¿verdad? Donde deriva, ¿verdad? O resultó un libro en conjunto que se denomina Ambientes de aprendizaje accesibles que fomentan la afectividad en contextos universitarios. Y también, ¿verdad? Es tutora virtual, por supuesto, desde el año 2014 a la fecha. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, maestro Marcio. Buenas tardes, maestro Marcio. Buenas tardes, maestro Manlio. Y buenas tardes a todos los que nos ven a través de este video. Ok, perfecto, ¿verdad? Entonces, el tema que nos compete el día de hoy es acerca del reto que tienen las universidades privadas y públicas de Nicaragua ante la educación virtual. Por ahí me encontraba, ¿verdad? Yo un artículo que recién se escribió en la prensa y el cual mencionaba, ¿verdad?, de que la calidad educativa en los próximos meses y años, dice, en Nicaragua no está preparada para la educación virtual. ¿Verdad? Por supuesto, esto, ¿verdad?, tiene que ver muchísimo, ¿verdad?, con esto de la educación a distancia, que muchas universidades públicas y privadas, ¿verdad?, por efecto de la pandemia, el COVID-19, han tenido que hacer uso de esta modalidad de educación a distancia. ¿Cuál sería prácticamente el antecedente que tiene el maestro Manlio, ¿verdad? Usted cuando estuvo en la facultad, que era el encargado de la educación virtual, ¿verdad? ¿Cuál era la experiencia que tienen las demás universidades públicas en Nicaragua, ¿verdad?, sobre el tema de la educación virtual y sus inconvenientes? Sí, realmente lo que nosotros hacíamos y pudimos medir, pues, en su momento, es de que la implementación de grupos pequeños, ¿verdad?, y cursos dirigidos era lo que daba resultado, pues, porque cuando un grupo se matriculaba en un curso que había sido promocionado, pues entonces se garantizaba de que esa persona tenía conectividad, pues, porque la conectividad en este tema de la educación virtual es la llave, pues, para el éxito. Entonces, nosotros pudimos dar una gran cantidad de cursos dirigidos en temas de Excel, en temas de ventanilla electrónica, en temas de formulación y evaluación de proyectos, pero los matriculados ahí garantizaban de alguna manera de tener acceso a la conectividad y por ende acceso
acceder a los contenidos programáticos que estaban diseñados en esos cursos, ¿verdad? Entonces, de ahí a nosotros eso nos produjo a nosotros una gran cantidad de experiencia, donde nosotros estamos seguros de que si eso se extendía más allá, ¿verdad? Como una cuestión de una carrera técnica, por ejemplo, que dictara una universidad, pues si no existía el tema de la conectividad de parte del alumno garantizado, pues iban a haber problemas evidentes. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Ya el maestro Mangio y mi persona, pues ya estamos retirados de las universidades. En este caso, la licenciada Ali, ¿qué experiencia tiene alrededor de que cuáles son prácticamente los puntos, ¿verdad?, a enfrentar en este caso las universidades públicas y privadas con el tema de la educación virtual? En realidad, la educación virtual actualmente está teniendo más auge que en años anteriores en Nicaragua debido a lo que está pasando. Sin embargo, considero que uno de los desafíos que tienen las universidades es lo que se ha llamado como alfabetización digital, tanto para los estudiantes como para los docentes, porque si bien es cierto, casi todo el mundo en este tiempo tiene un teléfono a su disposición, no es lo mismo tenerlo que saberlo utilizar para la educación virtual. Entonces, en primer lugar, creo que la alfabetización digital es un desafío para las universidades en Nicaragua. Ok. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cómo se debe entonces perseguir la calidad en la educación virtual? Sí, diga, Vale. Recordemos que cuando hablamos de educación debemos tener en cuenta que estamos hablando de un ambiente de aprendizaje, que es un espacio vivo donde concurren personas, aunque sea a través de una pantalla y hay personas. Entonces la calidad considero que empieza, además de tener unos recursos tecnológicos, porque es importante tener recursos tecnológicos, si no, pues no tendríamos con qué iniciar. Pero además de los recursos tecnológicos para la calidad de la educación virtual, se necesita considerar que estamos ante un ambiente de aprendizaje donde es un espacio vivo donde confluyen personas, donde hay estudiantes, donde hay un docente, y por lo tanto se debe considerar que debe de haber un proceso pedagógico. Y además de tener unos recursos tecnológicos que son importantes, porque es lo que hace parte de la educación virtual, se debe considerar el proceso pedagógico. Por eso la preparación de los docentes en este sentido, para que no solo esté una plataforma como repositorio, sino que haya un intercambio verdadero entre los docentes y los estudiantes. Ok, perfecto. Pero bueno, volviendo al punto, ¿verdad?, de la pregunta original, de que cuál era la experiencia o que ustedes conozcan acerca de las demás universidades públicas, ¿verdad?, que están dentro del CNU alrededor del sistema de educación a distancia. Pues. Es decir, por ejemplo, ahorita la universidad, el Moodle, ¿verdad?, que se estuvo manejando desde el 2012, ¿verdad?, cuando se impartían los cursos virtuales en la facultad, me asusta mucho, ¿verdad?, de que en el 2020 estaban ahorita, por ejemplo, el área de informática de la universidad invitando a los procesos inductivos a los estudiantes. Entonces, digo yo, hace 8 años una facultad ya estaba impulsando la educación a distancia, y 8 años después, increíblemente, apenas el área de informática estaba dando los links para que los estudiantes accedieran a la plataforma, ¿verdad?, y se entrenaran, ¿verdad?, cumpliendo determinado puntos, ¿verdad?, como resultado final. Y digo yo, 8 años después venir a hacer algo que ya se estaba haciendo. Lo que pasa es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con la profesora cuando expresa de que una de las bases fundamentales para poder implementar la educación virtual son las capacidades tecnológicas que puedan tener las universidades.
al final eso no conlleva mayor problema, pues, ¿verdad? De que las universidades puedan tener equipos, puedan tener tecnología, ¿verdad? Pero lo complejo del asunto es de que con esta situación que estamos viviendo, pues, porque nos hacen esa pregunta, es de que la alumnado al que va dirigida el tema de la educación virtual no estaba del todo preparado, ¿verdad? Y es una de las cosas que se señalan en la actualidad de que esta situación de emergencia epidemiológica que vivimos vino a demostrar de que no era cierto de que los mutativos tecnológicos. ¿De acuerdo? Y una cosa es el tema de la tecnología y la otra cosa es el tema de la cultura en función de estudiar en línea, pues, ¿verdad? Es decir, hay inconvenientes serios en función de si desde el punto de vista presencial hay problemas de que el alumno te ponga atención, ¿verdad? Por X, Y, Z motivos, los motivos pueden ser diversos, ¿verdad? Y el tema de la educación virtual exige mucho más al alumno para que éste pueda dar más de lo que tiene para poder asimilar contenidos que estén bien diseñados pedagógicamente, ¿verdad? Entonces, el tema es complejísimo, no solamente se trata de preparar a los profesores, de tener tecnología a la mano, la mejor tecnología puede ser, ¿verdad? Es una base, obviamente, pues, pero los receptores, que en este caso son los alumnos, eh, tienen que tener un grado de madurez como para poder asumir el tema de la educación virtual. Ahora, el tema que mencionas de hacer una inducción, pues creo que eso se hubiera hecho desde mucho más antes, pues, pero nunca se pensó, 8 años atrás, de que el tema de la educación virtual iba a auge, pues, en su momento. ¿De acuerdo? Y en base a ese apremio que hay ahora, ¿verdad? Es que se están tomando todas esas decisiones para poder dotar al alumno de las capacidades necesarias como para dar el seguimiento adecuado desde el punto de vista de la educación virtual. Ok, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, profesor Odali, en el caso de la factibilidad, ¿verdad? De seguir usando plataformas ya disponibles, por ejemplo, Moodle, ¿verdad? Es una plataforma ya disponible para la educación a distancia. ¿Qué es lo más factible? Usar este tipo de plataformas, ¿verdad? Que ya están para su uso, o que las universidades creen su propia plataforma, ¿verdad? Para la educación a distancia. Pues yo creo que si ya tenemos una plataforma disponible, uso de carácter gratuito, es importante hacer uso de lo que ya tenemos. Si hay universidades que pueden crear su plataforma, está perfecto. Pero si ya tenemos algo con lo que podemos trabajar, es importante. Moodle es una plataforma que, además de ser gratis, es una plataforma bien interactiva, bastante segura y bien amigable con el entorno de Moodle. Es bien amigable tanto para el docente como para el estudiante. Es de fácil comprensión y además considero que aquí con un buen servidor Moodle saca de apuro a cualquier institución. Entonces, en realidad yo tengo experiencia bastante en Moodle, he usado otras plataformas, por ejemplo edX, e incluso he usado Classroom de Google, y lo he hecho como maestro y lo he hecho como estudiante, y entre Classroom y Moodle, a mi preferencia, prefiero Moodle porque a medida que va pasando el tiempo se va actualizando y tiene mejores actividades, mejores recursos que ofrecen que el entorno virtual de aprendizaje que se cree sea adaptado para su uso, para lo que se pretende. Y se logra sabiéndola utilizar, sabiéndole explotar todos los privilegios que ofrece.
Ok, entonces no sé si comparte lo mismo, maestro, ¿verdad? La historia de Moodle, ¿verdad? Es una plataforma que fue hecho por maestros para maestros, ¿no? ¿Verdad? Esa es una gran ventaja porque en Moodle se incorporan una gran cantidad de herramientas que se pueden utilizar para hacer más entendible el tema del aprendizaje. ¿Verdad? Yo no es que esté casado con Moodle, pues conozco de otras plataformas, pero al final y al cabo, pues no es la plataforma la que hace de que se pueda asimilar más o menos contenido, pues, ¿verdad? Sino de que la manera que se estructure pedagógicamente el tema de los cursos a desarrollar, ¿verdad? Es decir, que puedan llevar de la mano al alumno, de que incorporen las actividades que se crean convenientes para que el alumno solidifique sus conocimientos, que los aproveche más, ¿verdad? Pero el tema de Moodle, pues, es una plataforma de open source ya que puede ser instalada en cualquier tipo de servidor que tenga las capacidades o que le permita a uno tener las capacidades necesarias en tema de demanda de recursos. Y yo opino, ¿verdad? Una excelente plataforma. Conozco otras, pues, pero yo me quedo siempre con Moodle, pues es como que te permite, pues, ser más amigable con el entorno de aprendizaje. Ok, entonces, con la profesora Odali, ¿verdad? ¿Cuáles serían las condiciones esenciales para llevar a cabo entonces la educación virtual? Es decir, no hablemos que por efectos de la pandemia, ok, ahorita está prácticamente semipresencial, ¿verdad? Ahorita el aprendizaje, pero ¿cómo se podría llevar a cabo esta educación virtual entre, no hablando de emergencia sanitaria, ¿verdad? Sino que trasladar, se ve casi como imposible trasladar la educación presencial ya a educación a distancia en las universidades públicas. Bueno, en realidad, posible sí es. Y como usted dice, actualmente debido a la pandemia, que ahora es un tema que todos tenemos que tocar porque está afectando a todos. Muchos estamos trabajando con plataformas complementarias que ayudan la parte presencial, pero en realidad desde hace bastante tiempo los profesores que siempre les ha interesado este tema, hemos hecho uso de plataformas virtuales como complemento a la educación presencial, porque eso nos permite como estar más en contacto con el alumno fuera de lo presencial y además los materiales pueden acceder los estudiantes a un material digital sin necesidad de imprimir, sin necesidad de fotocopiar. Entonces ya se había venido utilizando las plataformas virtuales como un complemento a lo presencial. Inclusive en Nicaragua los primeros pasos que se dieron para la educación virtual fue quizás allá por el 2011, donde las universidades, por ejemplo, la UCA, la UNAM, ya se escuchaba hablar de eso, que lo estaban utilizando para los posgrados principalmente. Pero ahora, pues a todos los niveles se hace necesaria la educación virtual en este sentido, pues es importante tener un diseño instruccional, por ejemplo. La planificación, así como es importante en lo presencial, también se vuelve importante en la educación virtual. Entonces, un diseño de un componente virtual pues debe de partir de la planificación. Así como lo hacemos presencial, también se vuelve un recurso importante la planificación en la educación virtual. Pues luego lo que hablábamos de tener una plataforma que sea segura, que sea amigable, un servidor que albergue cantidades de comunidad universitaria donde van a estar 30.000, 20.000, 10.000 estudiantes
capacidad, que necesitan unos recursos tecnológicos que deben de estar al alcance del docente para poder crear contenido, porque no, tampoco tenemos que crear contenido, somos los docentes que aprender a crear contenido. Y pues no nos podemos olvidar de los estudiantes. Ese contenido debe estar pensado en el estudiante, porque es lo que va a permitir la transformación del conocimiento, es lo que va a generar el conocimiento. También hay que pensar entonces por la parte del estudiante que debe tener al alcance la tecnología que le permita acceder a la plataforma virtual, porque todavía en Nicaragua encontramos dificultades al acceso inclusive de la señal de comunicación. Hay estudiantes que te dicen, mire profesora, yo soy de tal lado y no puedo conectarme todo el tiempo al internet porque tengo que subirme a una serranía, porque tengo que subirme a una piedra, porque si no, no agarro señales. Entonces también eso es importante. Y no necesitamos ir a los lugares remotos para encontrarnos con esas situaciones. Cerca incluso de lugares urbanos tenemos esas dificultades, pero además de que el estudiante tenga acceso al internet, de que tenga acceso a la tecnología, es importante, ahí jugamos un rol importante los docentes de mostrarle a los estudiantes, de enseñarle a los estudiantes que el uso del teléfono va más allá de un Facebook, va más allá de un WhatsApp. Yo, por ejemplo, a los estudiantes les digo, si ustedes quieren entretenerse a través de una plataforma virtual o de cualquier aplicación de internet, vayan a YouTube. Ahí ustedes encuentran recreación, ahí ustedes encuentran música, pero también encuentran material educativo que les puede servir de estudio. Pero ahora, si nos vamos a Facebook, por ejemplo, ahí encontramos tanta cantidad de información de todo tipo que a veces es difícil diseminarla para poderla consumir. Y bueno, y WhatsApp es algo más cerrado que sin embargo se puede usar como complemento para estar en contacto con los estudiantes, pero si el estudiante quiere estar en una plataforma, les digo, vayan a YouTube, ahí encuentran recreación, ahí encuentran contenido y ahí pueden incluso divertirse. Entonces, son bastante los factores que intervienen. Hay factores institucionales, hay factores, inclusive factores culturales, factores sociales del entorno de los estudiantes, y que todo eso pues se debe de analizar para que tengamos una virtual exitosa. Si un alumno no tiene acceso a internet, prácticamente sería prohibitivo para este alumno seguirse educando, ¿verdad? Entonces es un tema complejo que no solamente se trata de la universidad que lo está implementando, sino que va más allá, pues, y que tiene que ver, hay veces, con políticas públicas en función de impulsar el internet, la conectividad, inclusive no solamente que llegue la señal, sino de que la conectividad sea accesible desde el punto de vista del bolsillo, ¿verdad? Porque si nosotros estamos hablando de franjas rurales donde el tema del salario mínimo, de lo que puede captar un padre de familia para sostener a su familia, entonces difícilmente va a poder proveer a un hijo el tema de la conectividad, pues, para que pueda acceder. Entonces es complejo, pues entonces se vuelve como sectario el tema de la educación virtual. Algunos tienen acceso, otros no tienen acceso, ¿verdad? Entonces es un problema complejo que a la larga se vuelve difícil de solventar. Ok, entonces, si gusta voy a ir abordando unos puntos, ¿verdad? Y luego me dan sus comentarios. Por ejemplo, el 13 de junio, la prensa publicaba un artículo, una investigación que se hizo en la UCA,
¿verdad? Es donde decía, los estudiantes encuentran ahora las clases en línea, ¿verdad? Los estudiantes las encuentran más difíciles. Los docentes consideran que estas le demandan más tiempo y más esfuerzo. No sé qué comentarios tienen al respecto de eso. Es decir, se vuelve más complejo para el estudiante el proceso de aprendizaje. Y según, ¿verdad? Este estudio, para los docentes dice, le demanda más tiempo y más esfuerzo. Bueno, voy a comentarte. Mira, no es desde ahorita el tema. Eso que dice la prensa, pues nosotros como docentes virtuales lo teníamos muy claro. Es decir, y traía inconvenientes, pues, de planteamiento serio y de cómo resolverlo y que nunca se pudo resolver, pues. Porque cuando uno es docente de aula, vos tenés tus 50 minutos o 100 minutos, si son 2 horas seguida y listo, pues vos agarrás, colgar tu borrador, vas a planificar para el día siguiente o para dentro de 2 días, volvés al aula y se acabó el problema. Mientras que nosotros que tenemos la experiencia de dictar cursos virtuales a grupos selectos en función del tema que estamos dictando, eso conllevaba a un esfuerzo enorme en función de atender a los alumnos, contestarle a los alumnos, hacer actividades sincrónicas, asincrónicas, y eso te demandaba absolutamente mayor cantidad de tiempo de poder atender un aula. Pues los profesores aquí tienen todita la razón en función de que vos podés pasar tiempos que no cuantificás al final, ¿verdad? Y los alumnos, al no tener al profesor y no tener la conducta educativa en función de el tema de la educación virtual, se le complica un poco más, ¿verdad? Porque por ejemplo, si ellos te hacen una consulta, la norma de educación virtual dice que vos tenés que contestar una consulta que te da un alumno a las 24 horas, porque vos no estás en el computador todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, alguien te hace una consulta, vos tenés 24 horas dentro de los estándares de 24 a 48 horas para resolverla. ¿Y qué tal un alumno que tiene una duda que se espere de que el maestro le conteste en las 48 horas? Entonces, crea frustraciones, crea complejidades, tanto para el docente como para el alumno. Pues. Es decir, yo pienso de que cursos dirigidos en función de aumentar capacidades, por ejemplo, cursos de Excel, cursos de formulación, de ventanilla electrónica, de marketing, tal, etcétera, pero que son cursos que están dirigidos para aumentar capacidades, la educación virtual funciona en un 100%. Pero cuando vos estás dictando clases de componentes curriculares para alcanzar un bachillerato, una licenciatura, pues crea sus frustraciones, así como lo señala la prensa, pero no es porque que sea una traba natural, pues, sino de que por las complejidades que presenta el tema del e-learning. Pues. Ya te decía que los estándares son de 24 a 48 contestar una consulta de un alumno, ¿verdad? Porque uno no está detrás del computador y entonces eso trae frustraciones y muchas veces lleva al abandono del alumno, pues, sobre una materia que haya matriculado. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez me comenta esto la profesora Dali. En la encuesta mencionaba lo siguiente: los estudiantes sienten más difíciles las clases, hay menos adaptación, les cuesta sentirse motivados, hay poca comprensión de los contenidos y consideran que han bajado el rendimiento, dejan muchas tareas y hay poca guía del docente. Los estudiantes, dice, se quejan que los docentes muestran poco dominio de las herramientas y estrategias de enseñanza virtual. Bueno, en realidad eso suena a mera frustración de los estudiantes. Al final hay tanta razón en eso porque lo estamos viviendo. Pero ahí es donde necesitamos tener
inclusive los docentes, mucha competencia para llevar una tutoría virtual. Yo considero que la educación virtual puede ser de tanto provecho como la presencial. Sin embargo, es necesario que haya competencia digital, competencia inclusive pedagógica en el docente para poder llevar a cabo la mediación de este proceso. Por ese lado, por parte de la docencia. Porque inclusive yo he leído profesores en este tiempo de otros países. Recuerdo que publicaron el video o la noticia de aquellos estudiantes que el video del profesor, por ejemplo, y que al final hicieron que el docente se saliera de la sala de sesión porque le boicotearon la clase. Y con profesores, por ejemplo, una colega de España y otros colegas de ella, comentamos esa publicación. Yo decía que en estos tiempos cuesta tanto ser docente presencial como lo cuesta aún ser virtual, porque mantener la atención de los estudiantes se convierte en un reto, porque lo podés tener presencial y tenés que tener demasiado contacto, demasiada chispa o demasiado manera de tener a los estudiantes presentes durante 2 horas de clase, por ejemplo, en el presencial. Entonces traslademos eso que sucede de presencial a lo virtual, donde el chaval ni siquiera te esté escuchando de manera sincrónica, sino que ve un video tuyo o te lee a través de medios asincrónicos, entonces se vuelve más complejo. Entonces, ahí compartíamos y discutíamos alrededor del interés de los estudiantes por aprender, el interés de aprovechar lo que está a su alcance para prepararse. Pero también una maestra decía, yo estoy cansada, así textualmente decía ella, de cargar con docentes que nunca se acoplaron a la tecnología. Porque estoy de acuerdo que, decía ella, que les cueste en algún momento porque no son los llamados nativos digitales. Pero yo ya me cansé, dice, de cargar a esos docentes que todo el tiempo han dicho que no les gusta, que no pueden con la tecnología y que simplemente no lo hacen. Por ese lado, entonces, los docentes necesitamos entrar en este camino de lo virtual, porque así como requerimos de una educación continua, esto virtual es parte de la educación continua que debemos de tener, es parte de las competencias que debemos de tener para poder sacar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso que los estudiantes dicen, que hay una carga exagerada de materiales, yo eso lo reflexionaba desde mi propia perspectiva y yo decía, en realidad debemos de pensar en el diseño de materiales que sean pertinentes. No es colgarles en la plataforma un documento de cientos de páginas donde a lo mejor no lo va a leer. Entonces ahí es donde se vuelve pesado el trabajo del docente en pensar, en diseminar el material que le va a ser de provecho y que lo va a leer y que lo va a aplicar, no poner cantidades de materiales. Porque ahí vos invertís un tiempo que, como decía el maestro Mario, no es cuantificable. Y si lo ponemos a cuantificar cuántas horas le vas a dedicar, entonces no vas a aprovechar el tiempo, porque si te restringís a un tiempo no vamos a hacer mucho. Entonces ahí pues en realidad suena frustración de los estudiantes. Por lo tanto debemos pensar mucho en el diseño de los recursos, debemos pensar mucho en las evaluaciones y debemos pensar, como lo expresamos en ese libro de ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos en contextos universitarios, se debe pensar que la educación debe ser
inclusiva. Es decir, que debe ser accesible para negros, para blancos, para sordos, para mudos, para ciegos, para todos, para todos. Entonces, ahí pensemos entonces también en las habilidades, en las capacidades, en los recursos que tienen los estudiantes. Fuera de que hay mucho contenido, demasiadas tareas, hay estudiantes que a lo mejor tienen acceso a entrar a una hora definida en el día y le toca descargar tanto material para después poderlo leer fuera de línea, pues fuera del internet. Entonces, en realidad, es frustrante para el docente, es una carga grande, pero que al final uno trata de hacerlo con amor, por pasión, a la vocación, porque estamos ahí porque queremos preparar profesionales que sirvan para la transformación de la sociedad, pero en realidad se vuelve un reto para el docente, se vuelve un reto para el estudiante, se requiere un compromiso enorme, una responsabilidad y una capacidad de autoaprendizaje también. En realidad yo me he preparado en varias cosas a través de virtual y a mí me satisface el aprendizaje que he tenido virtual, pero es un compromiso del estudiante también para aprender. Y como estamos pasando como de manera abrupta de lo presencial meramente a algo virtual, entonces este cambio de repente nos frustra y en lugar de seguir, de avanzar, pues puede bloquear a muchos estudiantes y desertar inclusive. Ok, ok, de acuerdo. Entonces, ahora le leo lo siguiente, ¿verdad, maestro Mario, para que me comente? En el caso de los docentes, ¿verdad? Sienten más trabajo bajo la modalidad en línea que la presencial. No tienen, algunos se quejan de que no tienen equipos de buena calidad para preparar videos, ¿verdad? Contenidos a subir a la plataforma, o algunos docentes, ¿verdad? No tienen internet en su casa. Ese es un punto, ¿verdad? Ahora, los docentes lo que más usan para la creación de contenido o el uso de las plataformas virtuales son laptops, ¿verdad? En un 70%, el celular en un 17% y el computador de escritorio en un 13%. En el caso de los estudiantes, me llamó mucho la atención, ¿verdad? De que los estudiantes usan un 74% las laptops y el celular un 26%. Por supuesto que así es, Marcio. Es decir, lo que pasa es de que el esfuerzo se hace al inicio, pues, ¿verdad? Todo esfuerzo se hace al inicio. Se van creando los repositorios, se van creando los contenidos, se van guardando, se pueden reutilizar, se pueden revisar, se pueden actualizar, Actualizar, correcto. pero al inicio, sí, al inicio un profesor siente de que no es lo mismo preparar. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los comentarios finales, verdad, alrededor de los retos, verdad, que tienen las universidades públicas y privadas alrededor de la educación a distancia? Vamos a hacer la palabra a la profesora Dali, ¿verdad? Y por último, el maestro. Bueno, yo sigo insistiendo en que la alfabetización digital es importante y que al final podría ser un reto institucional en la capacitación de todos los docentes involucrados en este proceso, pero además requiere la responsabilidad del docente de asumir este reto, de aprender, de no solo participar en un curso porque tengo que participar como docente, sino que el reto del aprendizaje, el reto de aprender para servir a la educación virtual. Por otro lado, pues ya hablamos bastante de la conexión al Internet, que esas fallas tecnológicas siempre están presentes, pero que en este sentido de la educación virtual, pues se vuelve indispensable, es virtual. Entonces, uno de los recursos que deben de estar presentes en este proceso. También quisiera insistir en el aspecto pedagógico,
De nada sirve una plataforma bonita, de nada sirve todos los aparatos tecnológicos al alcance del maestro, del estudiante, si el proceso de educación no está mediado adecuadamente de acuerdo a la pedagogía. Es importante recordar que de acuerdo al modelo constructivista, el aprendizaje debe estar basado en el estudiante. Entonces, ahí es importante poner atención. La educación virtual no es estar en una plataforma donde hay una cantidad exagerada de materiales como repositorio. Es decir, la educación virtual no es usar las plataformas como repositorio, porque ahí hay un ambiente de aprendizaje donde interactúan personas y eso hay que tenerlo claro. Y como dice el concepto de ambiente de aprendizaje, es un ambiente vivo. Por lo tanto, se mantendrá vivo en la interrelación del docente con el estudiante, porque no solo es que el docente va a estar presente, no solo es que el estudiante va a estar presente, es la interacción para que haya una transformación o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces también, bueno, la preparación docente, la digitalización de los contenidos, los recursos tecnológicos, y yo no quiero dejar a un lado el proceso pedagógico, que eso es importante. Ok, perfecto. Maestro, ya el comentario final para concluir. Bueno, yo siempre he sido pensante en función de que la educación virtual es compleja, se necesita de recursos, necesita de política pública para poderle echar a andar en toda su plenitud, pues. Sabemos de que no va a ser en un 100% por lo que hablamos. Hay gente que vive fuera de la ciudad, vive en el campo. La gente que vive en el campo prácticamente y que accede a las universidades prácticamente es un tema prohibitivo el tema de la educación virtual. Inclusive en la misma ciudad tenemos problemas de conectividad, pues. Es decir, no podemos estar en un sector. Aquí nosotros donde vivimos en Villa Castellón, a mí me dio tremenda risa ver un modem de estos de Cutel. ¿Verdad? Pasé por una casa y lo tenía en una ventana buscando por cuenta la señal, pues, y estamos en la ciudad. Prácticamente nosotros que vivamos aquí en ese sector, pues estamos en la ciudad. Entonces, dependiendo del proveedor, pues yo mismo, pues para poder haber hecho esta conferencia con ustedes ahora, tuve que traerme un modem de Tigo, ¿verdad? Porque el de Claro, aquí la señal es pobre, pues, ¿verdad? Y hay señales diferentes dentro de esta misma localidad, pues. Entonces, es un tema complejo, pues, decir, no solo podemos haber mediado bien los contenidos desde el pedagógico, que la universidad tenga los mejores equipos, anchos de banda, etcétera, 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 pero Odalis decía una cosa importante, pues, el tema de la educación debe estar centrada en el alumno, pues, y el alumno es lo fundamental. Y si este no tiene acceso a la conectividad, pues, aunque la universidad tenga las mejores capacidades, pues el alumno siempre va a tener su frustración en función de prepararse para él mismo.